Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por haber venido hoy esta tarde a nuestra conferencia. A Daniel y a mí nos gustaría empezar agradeciéndole a DIC esta oportunidad y también felicitándoles encarecidamente por este honor de Merino Mayor que otorga el Ayuntamiento de Beocín. Le agradecemos mucho a DIC que haya contado con nosotros para esta conferencia y también que nos haya dejado elegir libremente el tema de la conferencia, que nos haya dejado hablar sobre el cántabro, no solo para reivindicar un patrimonio común a todos, un patrimonio cultural, histórico, lingüístico en primer orden, etnográfico también, común de las cántabras y de los cántabros, sino también para poder explicar mejor y poder acercar mejor conocimientos de tipo lingüístico o de tipo histórico, tipo cultural, sobre lo que es el cántabro. Daniel y yo nos vamos a ceder la palabra en diferentes ocasiones a lo largo de la charla para poder incidir cada uno de nosotros en aspectos que hemos considerado importante abordar aquí hoy y aspectos que quizá dominamos mejor unos que otros. Y entonces, hemos dividido también la charla en estas secciones lengua, historia, cultura y patrimonio para el futuro. Nos gustaría empezar, hemos decidido empezar con una escucha colectiva. Vamos a escuchar dos grabaciones que no han sido realizadas en el marco del trabajo de campo de lingüistas, ¿no? Los lingüistas, cuando realizan investigación sobre lenguas minoritarias o lenguas minorizadas, suelen echar mano de algo que se llama la lingüística de corpus, que es crearse un corpus de grabaciones de interlocutores, informantes, de gente que sean hablantes de esa lengua. Estas dos grabaciones que ponemos no proceden de este tipo de trabajo, porque lamentablemente en Cantabria, hasta donde sabemos, no se realizan muchos tipos de estudios desde esta perspectiva. Son dos grabaciones, una pertenece a Onda Occidental y la otra a un documental. El documental Cuando yo me haya ido, de Burbuja Films. Vamos a escuchar primero a una mujer de San Pedro, de Carmona, Cabórniga, una mujer, una anciana. Suelen decir los lingüistas que las mujeres tienen un habla conservadora, que son las interlocutoras que mejor conservan la lengua y que mejor la transmiten, ¿no? Por eso, cuando se hacen sobre todo trabajos de dialectología, se busca un poco a las mujeres de cierta edad, porque ellas conservan mejor muchos de los rasgos lingüísticos de una lengua minoritaria o minorizada, o de cualquier lengua en general. En el caso de lenguas amenazadas o gravemente amenazadas, como es el caso del cántabro, lo que ocurre es que algunos lingüistas se plantean si tenemos que hablar de lengua materna o de lengua de las abuelas, ¿no? Porque para muchos de nosotros, quizá las mujeres o las personas de mayor edad de nuestros grupos familiares son los que mejor conservan la lengua. Y la otra grabación que vamos... primero escuchamos quizá a Tiana, ¿no? Y luego introduzco, la otra grabación. Buenos tulanqueros, buenos tulanqueros. También buenas tulanqueras, muy buenas tulanqueras, hay ahora muy buenas. Hay menos, pero muy buenas. Entonces había muchas de parcilía, pues que había mucha pobreza. Mi padre y muchos de Carmona las tenían de una señora que se llamaba Anita, de la Corralana, y esa te las daba parcilía. Te daba, a lo mejor cogías 3 o 5 o 7 las que fueran. Y el primer gato que paría la vaca, la mitad era tuya y la mitad de ella. Si paría otra, ya tenías uno, y así. Y así se pasó con muchísima gente, muchísima la parcilía, no había otra manera. Y así se fueron haciendo cabañas. Y así se fueron haciendo. Llegábamos unas tierras de ella al tercio. Entonces se cubrían las panomas y se hacían 3 montones. 2 panomas y una paella. Eran alubias 3 montones, 2 panomas y una paella. Y así eso se llamaba el tercio. Y así se vivía. Una miseria tremenda, tremenda. Como podemos ver, Tiana tiene 90 años llenos de salud. Y ahora vamos a escuchar a un alumno de primaria de Los Montes de Paz,
en el documental Cuando yo me haya ido de Bujafilms, en este caso, bueno, el corte que hemos hecho es bastante más corto. También dicen los lingüistas que una lengua está severamente amenazada cuando se corta la transmisión generacional, ¿no? Y una lengua tiene salud si tenemos que se transmite, si encontramos que se transmite a las generaciones más jóvenes, ¿no? En Cantabria sí que tenemos un problema de transmisión intergeneracional, pero en este caso vamos a poner un ejemplo de un niño que conserva bastante bien la variedad lingüística de Pas, aunque, claro, como vivimos una situación de diglosia donde tenemos dos variedades lingüísticas, una más potente que otra, el castellano, ¿no? y otra en situación de minorización, que es el cántabro, vamos a ver cómo él mismo da un ejemplo, ¿no? Se traduce, digamos. Vamos a escucharlo. Aquí la mitad no tienen baño, la mitad. Afuera, al clavo, o en el perico, el orinal, perico. Digo yo ya voy a tardar poco porque me voy a decir chalés. Aquí los chalés no, van a hacer otros en el otro prado. Está largo. Me tocó, pero para 2 años o 3 tengo aquí. Bueno, pues ahora que hemos podido escuchar, aunque bueno, supongo que hemos escuchado cántabro muchísimas veces, muchos de los que estamos aquí, pero ahora que hemos podido ver de qué vamos a hablar, ¿no? Voy a darle la palabra a Daniel Lobete, que se va a ocupar de la sección de lengua y lingüística de esta conferencia. Sí. Vale. Pues Daniel Lobete es miembro de Alcuentro y es una persona que pertenece a una asociación que ha trabajado mucho y muy bien por la recuperación del cántabro y por su revitalización. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues como ha comentado Araceli, yo voy a dar unas breves pinceladas de la cuestión de la lengua, lingüística. Voy a hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de cántabro. No hemos escuchado cántabro, pero ahora vamos a ver un poco qué es, ¿no? A qué nos referimos, ¿no? Hay una cuestión que viene siempre a la cabeza de mucha gente, que es la cuestión del nombre, ¿no? Hay gente que lo de cántabro le suena como raro, o muy moderno, tiene una denominación, pero si utilizamos una denominación que se utiliza más antiguamente, por ejemplo a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX también, que era la definición de montañés, se hablaba del montañés. Hoy en día, bueno, la tendencia es a utilizar el nombre de cántabro, como en Asturias, por ejemplo, hoy en día no se suele utilizar el término bable, sino que se utiliza asturiano, o en Extremadura ya lo de Castúa no se suele emplear mucho y se emplea extremeño. ¿Por qué? Porque, bueno, lo lógico también es que reciba el nombre de la comunidad de origen. Luego ya, bueno, estaría aparte que lo de bable que puede tener connotaciones despectivas. El caso de montañas no es despectivo, pero bueno, simplemente pues, más correcto hoy día en Cantabria pues, la utilización, ¿no? como cántabro. Es verdad que ya, como curiosidad, en 1914 ya se utilizó alguna vez lo de... se hablaba aquí en una revista en 1914 del cántabro con esa denominación, vamos. Voy a poner este mapa, que bueno, tampoco hay que... No es que sea un mapa muy riguroso, pero lo pongo solo por una cuestión, que es que aquí aparece reflejado, no sé si se lee bien, pero arriba donde está Cantabria aparece lo de montañas, ¿no? En lenguas y dialectos. Ya digo que no es un mapa que sea muy correcto, pero no es útil para saber esto, los años 50. Es un mapa en un libro de texto escolar de los años 50, ¿no? Pero para que se vea un poco de qué hablamos cuando hablamos de cátedra, ¿no? Y luego, bueno, habría que pasar a hablar un poco de qué... Porque, bueno, cuando se habla de estos temas siempre, a veces los debates se enredan mucho en es una lengua, es un dialecto... Y, bueno, lo primero de todo yo creo que hay que romper ciertos mitos que existen en torno a lo que es una lengua, lo que es un dialecto, etcétera, ¿no? Y estos son varios de los mitos y de los errores más comunes que se suelen tener y que, bueno, yo mismo los he tenido, quiero decir, es habitual porque lo tenemos así grabado, pero hoy en día, desde un punto de vista lingüístico, no se sabe que no son ciertos, ¿no? Se habla de que lengua es lo que tiene literatura escrita y que un dialecto, en el mejor de los casos, puede tener literatura oral. Esto no es así, quiero decir, ha habido y hay lenguas que no se han escrito, o que todavía no se han empezado a escribir y no por ello no dejan de ser lenguas. Y hay idiomas que no empezaron a escribirse o a hacerse literatura por escrito hasta épocas muy tardías, y esto no quiere decir que anteriormente no fueran lenguas. Eso es una cuestión que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pero no va por ahí, ¿no?
Luego tienen, sobre si tienen una normativa de escritura, ¿no? Pues el castellano, por ejemplo, no tuvo normativa de escritura hasta el siglo XVIII, ¿no? Cuando se crea la RAE y todo esto. ¿Qué pasa? ¿Que hasta entonces no era una lengua? Sí lo era, ¿no? Pues lo mismo con todo, ¿no? Lo de la normativa no hace que una cosa sea lengua y sea dialecto. Y luego, las lenguas sirven para hablar de cosas científicas y técnicas, y los dialectos no. Esto no es verdad tampoco, en el sentido de que todos los idiomas, todas las lenguas, utilizan préstamos, crean neologismos, crean un montón de... No hay más que ver, en el caso, por ejemplo, del castellano, con todos los términos de informática están sacados en gran medida, una parte importante están sacados del inglés, ya sea directamente o con traducciones, copiándolo literalmente, ¿no? También. Y luego, bueno, que son habladas por personas cultas y formadas, y los dialectos son hablados por gente pues, de bajo nivel cultural, educativo y tal. Esto sabemos que tampoco es cierto, y que más bien en el caso del cántabro lo que ha sucedido es que ha habido, luego lo explicará bien Araceli, ha habido, digamos, como un proceso de sustitución en el cual si tú querías que se te considerara una persona de cierto nivel cultural, tenías que abandonar completamente, ¿no? Eso porque era considerado pues, mal hablado, etc. ¿no? Hablar mal, ¿no? Y es un poco con lo que queremos transmitir en esta charla también es eso, ¿no? Que no se trata de hablar mal en absoluto, ¿no? Y esto que estoy diciendo se resumía en una frase que dijo un lingüista, que era: una lengua es un dialecto con un ejército y una marina. ¿Por qué decía eso? Una cuestión muy sencilla, porque venía a decir que era al final una cuestión política, en el sentido de que en el momento que un dialecto, una lengua, tenía una consideración social grande, pasaba a ser algo respetado y ya está. O sea, no tiene que ver con cosas intrínsecas, no es que una cosa sea más correcta o más culta que la otra, ¿no? Sino con la consideración social que tiene. Todo el mundo hoy en día se sabe que habla algún tipo de dialecto, ya sea el dialecto del castellano, del idioma que sea, o del que sea, ¿no? Bueno, en el caso del cántabro, bueno, es una lengua romance, esto quiere decir que proviene del latín. Paso ya a hablar un poco de la historia. Esto lo comento porque hay gente que a veces se lía un poco, ¿no? Y se piensa que cántabro que tiene que ver algo que es la lengua de los antiguos cántabros, ¿no? Antes de Roma. No, esto es una lengua romance, no sería la lengua de los antiguos cántabros, pues no se sabe bien cuál podría ser, pero bueno, ese sería otro tema. Sí se cree que puede tener cierto sustrato, ¿no? Cierta base, aunque es una lengua romance, de lo que podían hablar, ¿no? Los antiguos pobladores de Cantabria antes de Roma, pero bueno, ese ya sería otro tema. Y en realidad, cuando tenemos las primeras evidencias del cántabro, como todas las lenguas romances, en ese sentido no es una excepción, es a partir de la Edad Media, ¿no? Voy a poner un texto medieval, claro, bueno, está escrito con la grafía propia de la Edad Media, ¿no? Pero bueno, aquí se ven ya algunos rasgos que nos sonarán, ¿no? Pues, las terminaciones en U tan características del cántabro. Aquí ya aparece la Edad Media, ¿no? En una donación al monasterio de Santa María de Piasca en el siglo XIII, y ya se ven algunos de estos rasgos. Este es un tema de todas formas que está por estudiar mucho, es una cosa que, bueno, lo traigo aquí, pero hay muchas cosas en las que habría que profundizar, pero vamos, tampoco me voy a centrar mucho en ello. Y bueno, dentro de qué familia o con qué otras lenguas se emparenta, pues con las de lo que se llama el asturleonés, ¿no? El asturleonés, o el tuero, el tronco asturleonés, es una familia lingüística que también de eso, el romance, y en el cual hay varias lenguas, como por ejemplo está el caso del asturiano, que es el más conocido. El asturiano también, antes comenté que mucha gente lo conoce como bable, pero hoy en día la denominación más habitual es la de asturiano. Leonés, también extremeño, sobre todo hablado en el norte de Extremadura, y bueno, tienen una serie de características comunes, pero también muchas diferencias entre sí, por supuesto, ¿no? Sería largo explicar un poco qué rasgos comparten y qué rasgos son diferentes. A lo más parecido a con lo que puede guardar más similitudes quizá con el extremeño, que si alguien ha leído alguna vez alguna cosa en extremeño, o castur, si prefieres esa denominación, por escrito se parece mucho al cántabro, bastante. De hecho, hay por ahí personas con mucho interés en el tema del extremeño, y que alguna vez buscando información por internet o buscando en periódicos antiguos, a veces están buscando algo del extremeño y se encuentran casualmente cosas del cántabro, y al revés también nos sucede, ¿no? Cuando buscamos cosas, la similitud, sobre todo escrita, luego fonéticamente es bastante distinto, porque claro, es Extremadura, es un habla más meridional y hay diferencias, ¿no? Pero bueno, hay esa similitud. Luego también algo con el asturiano oriental, también hay similitudes. Luego, aparte, bueno, menciono el extremeño asturiano, y luego, como curiosidad, hay una zona pequeña de Portugal, Miranda do Douro, donde se habla otra, que esta sería quizá la más alejada del cántabro, la más diferente, ¿no? La que ya se parece menos, pero bueno, como un primo lejano, ¿no? Que sería el mirandés de Miranda do Douro, en una zona de Portugal. Curiosamente es la única, esto ya lo veremos después, que es oficial.
en su territorio. El asturiano está a poco de conseguirlo, pero todavía no lo es, aunque sí tiene mucho más reconocimiento que aquí. Pero es la única, de momento que ha sido reconocida, es el mirandés, que es oficial en Miranda de Lugo. Bueno, ya he hablado un poco de mitos sobre lenguas, dialectos y tal, algunos mitos específicos sobre el cántabro, o ideas equivocadas que hay, ¿no? De que son palabras sueltas. Es como, bueno, sí, hay mucho vocabulario, no son palabras sueltas, son muchísimas. Otra cosa es que en el habla diaria, en castellano y tal, conservemos algunas de esas palabras, ¿no? Eso sería otro tema. Luego, por supuesto, no es castellano mal hablado, eso es una idea equivocada, no puede ser mal hablado porque, para empezar, tiene rasgos que aparecen de manera paralela a cuando surge el castellano, surgen prácticamente a la vez. Es verdad que hay una influencia mutua y es verdad que son lenguas muy próximas, obviamente. Si el romance no está todo muy cercano. Tiene sus propias formas verbales y sus características gramaticales propias, ¿no? El caso de, por ejemplo, un rasgo que sería lo de neutro de materia, luego hablaré de ello, porque luego hablaré ya de los rasgos específicos, ¿no? Y está presente en la literatura escrita, sí hay literatura escrita en cántabro. Aunque no lo hubiera, se podría considerar una lengua igualmente, ¿eh? Eso no marca, el que tenga literatura escrita o no marca lo que es o no, pero el hecho es que el cántabro lo tiene desde finales del siglo XVIII y XIX y XX. Ya veremos luego algunas cosas que comentaremos. Los prejuicios estos de que es mal hablado y tal vienen de muy atrás, no es una cosa que surgiera hace 4 días, viene de muy atrás. Ya Dámaso de Frías, en el siglo XVI, decía en un texto, bueno, en un libro que escribió, dice, también en las Asturias y montañas se refería a la montaña, Cantabria, y dice, ya vos veis las diferencias de sonidos, o más verdaderamente gruñidos, que hay tan diversos unos de otros, y todos de los castellanos, hablando toda esta gente con un gritillo y unos acentos finales que a nosotros tanto nos enfadan y a ellos también les suenan, ¿no? Como hablar de una manera despectiva, ¿no? De todo esto, pues que a ellos les sonaba mal, les sonaba como, pues eso, y todos estos prejuicios vienen ya de esa época, o sea, que se vienen arrastrando de muy atrás, ¿no? Y bueno, hay todo este estigma, ¿no? De que es algo propio de gente con bajo nivel cultural, de gente de pueblo, de gente tal, todo este tipo de cosas, que no es una cosa solo de Cantabria, esto se ha dado en todos los sitios, o sea, incluso en lugares con lenguas que ya han adquirido un mayor prestigio, ¿no? Como por ejemplo puede ser en Galicia, también había esos prejuicios, incluso lo sigue habiendo hasta cierto punto. En Asturias también, en Aragón también, en el caso del aragonés, que es una lengua que aunque no pertenezca al grupo este, pero sí es una lengua minorizada también. Hay un estudio muy interesante sobre esto, de un estudio sociolingüístico de un norteamericano, Jonathan Carl Holquist, que escribió, bueno, está en inglés, pero se puede encontrar por ahí, en el que estudió en qué momentos la gente hablaba, mira, he utilizado la denominación esta de montañas, ¿no? Pero bueno, la gente hablaba cántabro, ¿no? En qué momentos lo hablaba, y se dio cuenta de que había determinados contextos donde la gente lo hablaba y otros donde no, las mismas personas. Por ejemplo, en la taberna lo hablaban, o en el monte, cuando estaban en el monte, pero en lugares como por ejemplo la iglesia, pues no, o cuando tenían que ir a hacer algo oficial, a hacer papeles al ayuntamiento, pues ahí no, porque claro, era una cosa que tenía un estigma, ¿no? Que se veía mal, ¿no? Y todo esto. Y es un estudio muy, muy interesante. Y bueno, el cántabro, claro, no va desapareciendo de golpe, no es una cosa que desaparezca de golpe, sino que se va poco a poco limando, mezclando con rasgos del castellano hasta que va desapareciendo, pero es un proceso lento. No es como las lenguas que no son lenguas romances, ¿no? Que o están o no están, ¿no? Sino que al ser lenguas emparentadas es un proceso más lento, como de decadencia más lenta, ¿no? Eso luego hablaremos de eso, de todas formas. Que no me quiero. Vale, voy a hablar, bueno, de algunos rasgos lingüísticos, pero voy a intentar ir un poco rápido. Muy bien, vale. Bueno, el rasgo más conocido que todo el mundo conoce y que todo el mundo se le viene a la cabeza lo primero es lo de, ¿no?, las terminaciones en U y todo esto. Sobre esto ya un estudioso de mediados del siglo XX, ya Vicente Renero, que escribió un libro llamado, un artículo llamado Formas dialectales y toponímicas de Cantabria, hablaba de esto. Y bueno, él le hizo una defensa de este tema, ¿no? Porque él decía que los motivos de la pronunciación de la U que no tienen que ver con que la gente hable mal, ¿no? Bueno, lo ha dicho ahí de otra manera, pero traducido un poco, sino que proviene directamente del latín, del acusativo latino, ¿no? La terminación en U, y que eso es lo que da lugar a esto. Por eso, claro, ¿cómo puede ser hablar mal algo que viene directamente del latín? No puede ser hablar algo que esté mal hablado, ¿no? Bueno, luego os pongo algunos audios breves con nada, simplemente para que veáis algunos de estos rasgos, pero bueno, termino de explicar igual esta diapositiva y luego, bueno, las terminaciones en I, que son más habituales en la zona oriental de Cantabria, aunque también en la occidental se dan, ¿no? Casos como ombri, cueti, pidi, vali, esti, son bastante habituales, que también provienen del latín y que no son en absoluto incorrecciones. Voy a poner alguno de estos.
Son audios muy breves, es simplemente para que escuchéis rasgos. Como lo de antes, esto no está sacado de ningún estudio de nada, estos son grabaciones de programas de televisión o que están en YouTube, que salen hablando con gente, y simplemente pues hacemos el corte porque nos interesa a nivel puramente lingüístico de este tema. El programa de Fresno no vale para móvil, no vale. Porque no tiene. La manera es el Fresno vale, y bueno, ahí se ven un poco las terminaciones muy. Simplemente porque se vea algo de esto. A ver. Bueno, nada, esto es un cartel de las fiestas de Cereda, y aquí se ve un poco, ¿no? Todo esto de terminación en I, más característica del Oriente, pero bueno, que en cierta medida también está en todo Cantabria. Luego está el tema de la aspiración de la J, que es un rasgo muy conocido también del cántaro, sobre todo la parte central, centro-occidental, que viene también del latín, claro, son rasgos que vienen del latín, solo que han ido evolucionando en cada lengua, han evolucionado de una manera. En castellano es un sonido que se hace mudo, ¿no? Por ejemplo, el caso más claro tenemos con el verbo hacer. En castellano da hacer, o sea, es decir, facere, ¿no? Del latín, que era con F, y que se mantuvo en castellano antiguo, pero en el castellano moderno desaparece, si decimos hacer. En el cántaro se queda como el sonido hacer, y en asturiano se mantiene facer, ¿no? Entonces son como diferentes soluciones lingüísticas a un mismo origen, ¿no? Son al final lenguas emparentadas. Voy a poner, nada, un momento para que oigáis, ¿no? Todo el sonido de la J aspirada, aunque vamos, seguramente mucha gente ya lo conoce, pero bueno, siempre está bien poderlo escuchar. Ya que el agua bendito fue para allá. Bueno, nada, Ya que el agua bendito. Y luego los rasgos no son solo del cántaro, no son solo fonéticos, sino que también hay rasgos que tienen que ver con, bueno, este es un mapa de lo de las zonas, digamos, donde más presencia tiene esto de la aspiración de la J, que seguramente estuvo por todo Cantabria. Ya digo, tampoco quiero entrar muchísimo en estos temas porque es que si no podríamos estar aquí toda la tarde. Bueno, más rasgos característicos de la palatalización, rasgos sobre todo de tipo fonético, fenómenos como el vocalismo. Por ejemplo, cuando escuchamos a Ciana, ella decía aparciría, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un rasgo, tiene que ver con una cuestión de la colocación de las vocales. No es arbitrario. Cuando un hablante cántaro dice aparciría o cierra unas determinadas vocales, es porque tiene un sentido interno dentro de la propia lengua, no son cosas arbitrarias. Por eso a veces cuando hay gente que a veces, ¿no? Incluso como, un poco mala idea, ¿no? Que quiere escribir en cántaro y se dedica a ponerle U a todo así directamente, ¿no? Como si fuera. Y claro, la gente a nada que sepa un poco ya sabe que eso no funciona así, ¿no? Que tiene toda una lógica interna, ¿no? Como todas las lenguas, tiene una lógica interna. Luego hay características también gramaticales, lo del neutro de materia. El neutro de materia es un rasgo que también, todas estas cosas que proviene del latín. El latín tenía 3 géneros, tenía masculino, femenino y neutro. La mayoría de lenguas romances lo pierden, pero en cántaro se mantiene un resto de todo eso. Sí, tiene 2 géneros, pero se mantiene un género neutro para el uso para cosas que son incontables y que sobre todo valen pues para materia. Por ejemplo, aquí digo el caso de leche fresco, arena secu, manteca, cosas como cementu, cosas que sean agua, cosas que sean materia. Y suele sorprender bastante porque parece como que hay una disonancia de género ahí con el uso de las palabras, pero no es tal, sino que tiene que ver con este rasgo. Voy a poner ahora una grabación, que es una mujer de San Sebastián de Garabandal, hablando justo habla de una botella de agua, ¿no? Y se ve un poco este rasgo. Digo yo, tengo aquí un botelluco de agua bendito, para cuando tenga esa aparición, se lo echáis por si acaso es el diablo que se va a ir. Dice eso, tengo un botello de agua bendito. ¿Por qué dice agua bendito si agua es femenino? ¿No? Pues porque está tratado como materia, ¿no? Es algo incontable. Bueno, ya digo, sería un poco largo de explicar, pero aquí se puede apreciar muy bien. Y ya digo que no son cosas solo fonéticas, no solo pronunciar de determinada manera, sino que tiene, ya digo, una lógica interna, ¿no? Vale, sí. Y bueno, cuando se habla de mantener el uso de diminutivos, verbos característicos propios, aclarar, tropesti, murrear, y bueno,
con formas verbales propias y maneras de conjugar los verbos características también. El tema de los sufijos, la gente el que más conoce es lo de uku y uka, pero hay muchísimos más también. Y luego, bueno, el mantener el artículo posesivo, la micas, el miga, también es un rasgo característico. Y bueno, antes hablamos de palabras, pero en realidad no son palabras sueltas, hay miles de términos, ¿no?, que se pueden emplear. Esto, aquí sí que no me voy a extender mucho, quien tenga más interés sobre esto, ahí se pueden encontrar artículos y material de todos los cursos que hemos hecho de temas de cántabro, y ahí se ve bien que hay dos grandes dialectos del cántabro, que sería el occidental y el oriental. El oriental más característico que la gente suele conocer es el pasiegu, pero no solo, también el transmerano. En el caso, por ejemplo, de Ciana y del niño que pusimos ahora, en realidad hemos cogido dos representantes de dos zonas dialectalmente un poco distintas del cántabro, que sería la occidental, que sería el caso de Ciana, y el crío, que sería el caso oriental, ¿no? En general, el oriental predominan, se hacen, por ejemplo, los plurales en us, hatus, perrus, calderus. Las terminaciones en i son más abundantes, hay algo menos de aspiración de la j, y luego características propias también en la zona pasiva, algunos rasgos. Y en la occidental, sobre todo, predomina el tema de la aspiración de la j, que es muy abundante. Bueno, esto sería un mapa, ¿no?, dividiendo un poco las zonas. Y bueno, voy a dejar paso, después de haber dado estas pinceladas así muy rápido sobre características del cántabro, voy a dejar paso a Araceli, que va a hablar de la investigación, ¿no?, y de los estudios sobre lengua y lingüística que se han hecho en Cantabria. Bueno, yo en esta parte voy a intentar ser breve porque la única o la principal idea que quiero transmitir es que contamos con bastantes estudios lingüísticos sobre la lengua, sobre el cántabro, y de diferente tipo, ¿no? Se pueden hacer estudios dialectológicos cuando queremos ver pues, cómo es la lengua, cómo son los rasgos lingüísticos y cómo varían en el territorio, pero también se pueden hacer estudios sociolingüísticos, como cuando queremos saber quién la habla, ¿no? Si la hablan los mayores, si la hablan los jóvenes, si más las mujeres, bueno, o más gente de determinada clase social, etcétera, etcétera. En el año 2006, pues Daniel Lobet, aquí presente, nos procuró una herramienta, le tengo aquí el libro, pues una herramienta muy valiosa para conocer la modalidad lingüística cántabra, pero sobre todo hacer un acercamiento a los trabajos sobre la materia, ¿no? Porque hasta que tú publicaste este libro, Daniel, pues no teníamos una nómina de trabajos, o no nos habían explicado también cuál era la historia de la investigación, qué se había hecho, pues también con una perspectiva crítica, ¿no? Pues ver un poco, porque hay trabajos pues bastante desiguales, ¿no? Hay trabajos que están mejor hechos y bueno, trabajos que son quizá un poco menos consistentes. Empiezo un poco por un recorrido por lo que quizá todos conocemos y quizá podemos tener hasta en casa, ¿no? Libros sobre el léxico, sobre nuestras palabras, porque bueno, una de las razones por las que se han hecho quizá tantos estudios de léxico es porque el léxico de la lengua cántabra es un léxico muy potente, es un léxico muy abundante. Quizá esto tiene que ver con la diversidad del medio, ¿no? Nosotros tenemos culturas marineras, tenemos culturas de montaña, tenemos culturas pastoriles y todo ese tipo de culturas, ¿no? Y todo ese tipo de formas de vida y modos de vivir y de habitar el territorio llevan aparejado unas palabras propias, ¿no? Y peculiares. Entonces, quizá esto también es la razón por la cual una lengua asentada en un territorio con una diversidad tan enorme, una diversidad etnográfica tan grande, pues tiene quizá un léxico pues mucho más desarrollado que otras lenguas que se instalan en un medio más homogéneo, ¿no? Bueno, no me quiero... Sí que Daniel y yo hemos hecho en los últimos 2 años bastante investigación sobre la historia de la investigación y hemos añadido también pues nuevos conocimientos, ¿no? Sobre cosas que se habían hecho. Nos interesa mucho el periodo entre el siglo XVI y XVIII, que quizás es el más desconocido. En el siglo XVIII sí que eran conocidos pues, estos trabajos que se habían hecho para incorporar palabras a la RAE, ¿no? Y pensando que estas palabras no eran propias de una lengua diferente, sino que eran palabras del castellano antiguo, estas cosas que se decían, y entonces algunas palabras que se repetían mucho en un territorio dado, pues acababan siendo incorporadas en el diccionario de la RAE, ¿no? Como palabras locales o montañesismos, provincialismos, etc. Cuando en realidad la RAE lo que hacía y lo que sigue haciendo, lamentablemente, es alimentarse del léxico de otra lengua, ¿no?
pero bueno, lo hace con todas las lenguas romances peninsulares, pues, con el cántabro también. Hemos visto también que hay dos lingüistas importantes en el siglo XVIII que hacen también algunas recopilaciones léxicas. Uno es de Luiseñá, bien cerca de aquí, Tomás Antonio Sánchez y Fernández de la Cotera, ¿no? Que en el siglo XVIII, pues en una obra que tiene sobre poesía castellana, pues va dando algunas palabras que conoce, ¿no? de su zona, de la zona en la que había nacido y crecido. Y luego hay otro lingüista, Esteban de Terreros y Pando, que nació en Trucíos, que también incorpora muchas palabras, bueno, muchos más montañesismos que los que se aportan al diccionario, pues, porque si se aportan al diccionario en esa época, al diccionario de la Real Academia 19, pues él en su obra se han llegado a contar hasta 100, ¿no? Pero bueno, no todas las obras de Terreros se han estudiado y sería interesante profundizar aquí. Luego tenemos repertorios léxicos de la literatura costumbrista cántabra, porque los escritores costumbristas, pues tipo Pereda, Emilio Alcalde del Río y demás, cuando hacían hablar a sus personajes y les hacían hablar cántabro, ¿no? Pues luego se veían un poco obligados, ¿no? Porque ya era un periodo del siglo XIX de decadencia de la lengua, se veían obligados a incluir un glosario final donde quien no las conociera, ¿no? Supiera el significado de las palabras que habían incluido en los diálogos, sobre todo. Y entonces tenemos estas obras, la de Huidobro, que es un santanderino que recopila las que hay en la obra de Pereda, Juan González Campuzano, el escritor Juan Serrapando, que este es su seudónimo, que hace dos vocabularios. Además, bueno, sabemos que Juan González Campuzano se tomaba la labor en serio, era como una especie de lingüista de la época. Él tenía sus fichas, iba al mercado a Torrelavega, escuchaba a la gente, apuntaba, ¿no? Sería fantástico recuperar ese material si es que sigue existiendo, porque nos daría mucha información sobre cómo se hacía esto en esa época, ¿no? José María de Cosío, que bueno, no es un escritor costumbrista, pero también a finales de la dictadura de Primo de Rivera, esta aportación al léxico montañés, Alcalde del Río. Y bueno, aquí lo que he puesto en la imagen, que no sé si se verá muy bien, he puesto la voz bacalada del vocabulario de Huidobro, que él saca de Pereda, donde tanto Pereda como él castellanizaron la palabra, pero luego os muestro un documento casero de mi casa. Mi bisabuelo en un libro de cuentas de su tienda de Cabezón de la Sal escribe bacalá, y lo escribe como realmente se dice en el cántabro occidental, ¿no? No castellanizado, poniéndole este final ada, ¿no? Que sería propio del castellano, sino dejándolo tal cual en el libro de cuentas como una bacalá, ¿no? Bueno, y con este estudio, ya digo, que hemos hecho, hemos podido documentar algún vocabulario que es incluso poco conocido, ¿no? Como este de Vergara Martín, que bueno, él dice que es un vocabulario de las provincias de Burgos y de Santander y tiene bastante léxico cántabro y es bastante interesante, del año 21. Luego se han publicado muchos estudios que se refieren a valles, a comarcas, a localidades, ¿no? Empezando por estos de los años 60, sobre la Masón, tenemos también sobre Carmona, Cabuérniga, el léxico marinero de Suárez, de María Dolores Trujeda, los libros de Adolfo López Laqué, que son muy conocidos, que han sido reeditados, y él pues trabajó mucho a la hora de hacer estos vocabularios en diferentes tomos y también a la hora de recopilar léxico de Castro. Tenemos también trabajos sobre Campó, él habla de Castro, que es un trabajo muy citado y muy bien hecho, de José Pedro Sánchez Llamosas. También muy interesante porque no tenemos muchos léxicos de la zona oriental y esto es también valioso. El lenguaje de Liébana. Bueno, aquí lo que he puesto un poco son ejemplos de este tipo de obras centradas en las palabras, ¿no? Meramente en una descripción del significado de las palabras. Bueno, algunos organizados por localidades, ya digo, y por zonas geográficas de Cantabria, y otros centrados pues, en tipos de léxicos específicos, ¿no? de diferentes oficios, profesiones, etc., ¿no? Bueno, enseño un poco cuáles son. Y luego llegamos a un momento en el que también se hacen diccionarios, ¿no? Diccionarios de cántabro castellano. Este es uno de los primeros, publicado por Marco Antonio Robles Bárcena. Después tenemos un diccionario también muy bien trabajado que tenemos aquí. Bueno, los libros nos los han prestado todos de la biblioteca de aquí de Puente San Miguel. Entonces, bueno, si tienen interés alguna vez en consultar libros, pues ya ven que tienen un buen arsenal de libros sobre cántabro en la biblioteca.
Y luego también algunos lingüistas, ¿no? Por ejemplo, Carmen Fernández Juncal, pues también han hecho trabajo sobre el léxico en épocas recientes. Y Jaime Peña Arce, que es un lingüista que creo que es de aquí, que creo que es cántabro y ha hecho su tesis doctoral en Madrid, en la Universidad Complutense, analizando ese léxico que iba subalternizado, ¿no? Ese léxico cántabro que va un poco subalternizado a los diccionarios de la RAE desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y este libro lo he editado en fechas recientes a Los más importantes, y que justamente son quizá los que menos se conocen, son los estudios dialectológicos, donde realmente podemos ver la gramática de la lengua cántabra. Y entre los estudios dialectológicos, los fundamentales son los de un lingüista que tiene un extraordinario prestigio, Ralph Penny, que realizó dos trabajos, uno centrado en la zona de Pas, con trabajo de campo dialectológico y recogida pues, de un buen caudal de léxico y una buena descripción de lo que es la variedad de Pas, que en realidad es una descripción de la variedad oriental, porque en realidad la variedad pasiega es una variedad oriental mejor preservada, ¿no? O bien preservada, pero no deja de ser variedad oriental del cántabro. Y el trabajo sobre Tudanca, ¿no? También hizo un trabajo importante sobre la habla de Tudanca. Ya digo, es una pena que no estén publicados o reeditados en Cantabria, porque además los estudios de Penny los hizo en castellano y los publicó siempre en castellano. Su tesis doctoral está hecha en castellano, no es un libro que esté en inglés. La presentó en una universidad en Gran Bretaña, pero está en castellano. Y sí que ha sido reeditado de Tudanca por esta editorial de Greuter y está disponible y está disponible en PDF y está disponible para la venta. Pero lo interesante sería que en Cantabria estos libros fueran mucho más conocidos y que los pudiéramos adquirir y manejar, ¿no? Porque además son difíciles, las ediciones originales son difíciles de conseguir. Y luego el trabajo de Holmquist, no me detengo, que ya ha citado Daniel, que es un trabajo, su tesis doctoral en una universidad norteamericana muy prestigiosa y está centrado en Uciera y en aspectos sociolingüísticos. Este libro documenta muy bien cómo se va estigmatizando el cántabro, ¿no? Cómo el castellano va avanzando y un poco comiéndose al cántabro, ¿no? en este proceso. Y luego también el dialecto cabórnigo, este libro sí que está reeditado por Cantabria Tradicional en 2010, es la tesis doctoral de su autor. Su autor era un profesor de Universidad de Oviedo, que era cántabro, era de aquí de Alfó de Lloredo y de Novales, creo, y que lamentablemente falleció en un accidente de tráfico y que nos ha legado no solo este libro, sino muchos trabajos lingüísticos sobre todo la variedad occidental del cántabro, que son muy interesantes y están publicados en revistas científicas de prestigio. Yendo un poco hacia detrás, claro, no solo se han hecho estos estudios lingüísticos en fechas recientes desde universidades, sino que ya a finales del siglo XIX tenemos unas buenas descripciones gramaticales del cántabro, ¿no? En este caso, bajo esa denominación dialecto, que es la propia de la época, hoy en día los lingüistas prefieren hablar, o los antropólogos preferimos hablar de variedades lingüísticas, ¿no? Y de variantes y demás, pero en esa época está muy en boga hablar de dialectos. Él piensa, este dialectólogo o pionero de la dialectología, Pedro de Mújica, que es vasco y trabaja en Berlín, que es un dialecto del castellano, y entonces, está en un error, porque el cántabro no es un dialecto del castellano, sino que pertenece a este tronco, es más bien una variante de la lengua estucleonesa, pero nos da una buena descripción del dialecto en su libro, ¿no? Y este libro, que también está disponible en internet para descarga y es un libro muy interesante de consultar. Y luego los trabajos de García Lomas. García Lomas hizo dos trabajos muy importantes. Aquí tenemos el tercero de ellos. Yo en el PowerPoint de la presentación menciono el de 1922, que es el estudio del dialecto popular montañés, y el de 1949, el lenguaje popular de las montañas de Santander. Esto creo que es una adaptación del segundo, si no estoy en un error, y que son trabajos de mucha entidad, ¿no? Ya tenemos un buen caudal de información lingüística cuando llegamos a los años 50 del siglo XX. También cito el trabajo de Renero, porque además el trabajo de Renero es una rara avis, realmente es un texto muy interesante también para su época.
Y luego también se han hecho en Cantabria grandes atlas lingüísticos, ¿no? Tenemos dos, el ALPI, que actualmente se conserva en una biblioteca de Madrid, del CSIC, porque es un atlas lingüístico que fue realizado por investigadores del CSIC en la Segunda República, en la época de la Segunda República. Se truncó el trabajo con la llegada de la Guerra Civil, se conservan en la biblioteca Tomás Navarro Tomás, de hecho la biblioteca del CSIC honra al autor del ALPI. Y es un trabajo muy importante porque los atlas, bueno, tanto este como el siguiente del que hablaré, el ALECAN, tienen muchos puntos de encuesta repartidos por todo el territorio, entonces eso nos permite bastante bien ver cómo varía, detectar bastante bien cuáles son las características de esas dos grandes áreas dialectales del cántabro. Y luego el ALPI tiene un interés añadido para mí, que no me parece menor, y es que bueno, las personas que hicieron el ALPI tenían un interés también etnográfico. Entonces, bueno, nos han procurado fotos de los informantes, pero de sus interlocutores, ¿no? Las personas con las que hablaban normalmente solían hacer las encuestas en pareja, un poco para contrastar, ¿no? A modo de careo, así se suele trabajar también con frecuencia en lingüística. Vemos aquí, sí, ¿no querías añadir algo sobre eso? Y bueno, también lo que me parece muy interesante del ALPI es que en algunos casos lo que hacen es fotografiar esos elementos, ¿no? Que recogen en el léxico. Entonces, bueno, pues aquí vemos un maconu y una garrota, que son pues dos tipos de trabajos de cestería del Valle de Caborniga, y entonces los fotografían los dos al lado de un carro, y también indirectamente pues nos dan una buena imagen de las ruedas, ¿no? Cosas que de otra manera, pues si no hay un interés etnográfico preciso, pues no tendríamos, ¿no? Entonces el ALPI es un documento importante. Y luego también hay otro atlas realizado por el lingüista Manuel Alvar, que bueno, le sonará quizá porque es un lingüista de prestigio, y que hizo el ALECANT, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de la provincia de Santander, que está hecho un poco a imitación de otros grandes atlas que hizo de otras zonas lingüísticas de la península ibérica. Entre las investigaciones académicas más recientes encontramos trabajos lingüísticos centrados en diferentes aspectos. Luego trabajos que han sido muy importantes porque han tocado temas que no se habían abordado previamente o que eran insuficientemente abordados, algunos recogidos ya en revistas, ¿no? Que forman parte de algo sobre lo que hablaremos a continuación, que es el movimiento de revitalización. En este caso 4 trabajos que he destacado de los muchos que se publicaron en la revista Encuentros en los años 2004 y 2005. Y luego las tesis doctorales y trabajos de máster y trabajos de fin de grado. Bueno, he recogido algunas de las importantes para señalar que hay un interés hoy en día, un interés académico bastante notable sobre el cántabro, ¿no? Específicamente centrado en el cántabro, mucho más quizás sobre el castellano en Cantabria o sobre lo que ha ocurrido ya o parte del proceso que ha ocurrido ya, que es este proceso de glotofagia, donde el castellano ha avanzado tanto sobre el cántabro que ahora el cántabro pues, en algunas zonas forma parte ya de un mero sustrato, ¿no? La mayoría de la gente lo que habla es un castellano quizá más estandarizado, en determinadas zonas, ya digo, con léxico cántabro, con algunos rasgos lingüísticos precisos. Y bueno, hasta aquí la historia de la investigación, que bueno, lo que he querido dar idea también es de que todo lo que se dice sobre el cántabro también tiene una apoyadura muy sólida en una bibliografía muy abundante. Aquí os he puesto algunos ejemplos de estudios bastante serios y académicos sobre lo que es el cántabro. Y ahora pues le cedo la palabra de nuevo a Daniel para que hable sobre tanto de la investigación, de lo que se ha investigado acerca del cántabro, sino de cosas que se han escrito en cántabro, realmente. Bueno, y empezamos con, bueno, yo personalmente es el escritor por el que, gracias al que conocí el cántabro, que fue Manuel Llano, ¿no? Leyendo además esta edición tan bonita que había de mitos y leyendas, ¿no? Y mi primer acercamiento a este tema fue a través de Manuel Llano, ¿no? Y aquí, bueno, pues se ve alguna de estas leyendas escritas en cántabro de Caborniga en concreto. Pero la literatura en cántabro en realidad no empieza con Manuel Llano. Manuel Llano es ya del siglo XX y desde antes tenemos ya bastantes cosas. ¿Cuál es el primer texto literario que sepamos a día de hoy? Esto es lo que conocemos hoy día. Pueden aparecer más cosas, hay que investigar y pueden salir más cosas.
Lo conocemos ya a finales del siglo XVIII, en 1783. Pedro García de Diego escribe un entremés en una obra de teatro breve que para ser representada en Santander, que se llama el entremés de la Buena Gloria. Y ahí describe una costumbre de las pescadoras, los pescadores de Santander y la gente marinera en general, que era la Buena Gloria, que era una especie de banquete, fiesta que hacían cuando fallecía una persona, pues hacían eso como una celebración donde se comía, se bebía, etc. Y esto era muy criticado por las autoridades, ¿no? Y bueno, el entremés tiene un punto así moralizante, pero a nosotros nos interesa en este caso concreto porque aparece reflejado el habla, o cómo hablaban, ¿no? los personajes que son marineros, que son pescadores o marineros, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Y aquí pues, como algunos de los rasgos, ¿no? Del canto, que terminaciones en i, ha hecho, excusado, en paz esté su espíritu sosegado. Ya tenemos bueno, el primer uso del cántabro en la literatura, ¿no? Ya a finales del siglo XVIII, 1783. Por otra parte también, para que veáis, los diablos te lleven luego. Ahí se ve también, bueno, habría que estudiar todo esto, pero también, pues eso, lo que comenté antes del oriental, occidental, esto se correspondería a Santander. Por cierto, es interesante también esto no solo por la fecha tan temprana en la que encontramos Cántabro ya en finales del siglo XVIII, sino porque aquí se ve que Santander, obviamente, como todo indica, no era la excepción. Y por el hecho de ser la capital no dejaba de estar presente el cántabro. Otra cosa es que ya es verdad que en esa época las élites y la gente, digamos, importante en la ciudad ya no lo hablaba, ¿no? Y de hecho, precisamente lo visibilizan ahí como una manera de mostrar un poco el atraso, ¿no? De ciertos sectores, ¿no? de la población, pero gracias a ello es verdad que podemos ver que el cántabro estaba presente en la ciudad de Santander a finales del siglo XVIII, ¿no? Bueno, dejo aquí otro. También se ve algunas cosas como lo de la aspiración de la J, que decía yo antes, que posiblemente ha estado presente en todo Cantabria, las terminaciones en I también propias del cántabro, pero bueno, ya vemos que tampoco tiene ya grandes diferencias con lo que luego vamos a encontrar en el siglo XIX, XX y XXI, lo que hay actualmente, ¿no? Ya la lengua está más o menos estructurada como viene a ser hoy actualmente, aunque ya digo que este es un tema que se podría estudiar en más profundidad. Y luego tenemos ya la literatura costumbrista. A lo largo del siglo XVIII sí tenemos, perdón, XIX, ya en el siglo siguiente tenemos un montón de escritores, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero hay muchísimos, que escribirán en cántabro. ¿Escribirán en cántabro por qué? Porque en algunos casos, bueno, lo que pretendían reflejar, lo comentó antes Araceli, es reflejar cómo hablaban los personajes de la gente pues, del mundo rural de Cantabria. La gente del mundo rural de Cantabria hablaban de cántabro. Entonces, ese interés por reflejarlo bien hacía que escribieran en cántabro. Tenemos muchísimos autores, el más conocido es José María Pereda, es el más conocido, pero no es el único. Está Delfín Fernández, Esteban Polidura, Emilio Alcalde del Río, que escribió Escenas Cántabras, que es muy interesante porque además en ese libro se ve muy bien, es que lo he estado leyendo hace poco, se ve muy bien, va por zonas de Cantabria y entonces intenta reflejar exactamente cómo era el cántabro de esa zona en concreto, ¿no? Es un libro muy interesante desde un punto de vista así como dialectológico. Esto no quiere decir que ellos fueran lingüistas, no lo eran. Entonces a veces podían cometer errores, se dice, según un artículo de Francisco García que antes mencioné a Araceli, que por ejemplo Pereda, en Peñas Arriba, el cántabro con el que hace hablar a los personajes no es el cántabro propio de Tudanca, ¿no? Como luego se ve en los estudios que se han hecho y en lo que se sabe de cántabro de Tudanca, sino que se parece más a lo que se podía hablar en Polanco. Claro, ¿qué pasa? Que Pereda era de Polanco, entonces bueno, pero ya digo, claro, ellos tampoco eran filólogos ni lingüistas, ¿no? Pero bueno, intentaban reflejar eso. En cambio, luego hay otros autores que tienen a su vez un gran conocimiento, ¿no? de dialectal, como el dialecto cabornio en este caso, como sería el caso de Manuel Llano, ¿no? Que lo conocían de primera mano porque en su familia y todo lo hablaban, ¿no? Entonces lo había conocido muy bien. Bueno, aquí vemos algunos libros, está este de La Hojana y el Sevillano, de Juan Serrapando, otro escritor costumbrista, que era Juan González Campuzano, creo que era. Sí, Juan Serrapando era el seudónimo que utilizaba, y este de La Hojana y el Sevillano, que es interesante y que está escrito en cántabro también. Esta es una edición que sacó la editorial Librucos, así como más tipo edición infantil y tal, y aquí tenemos un libro de 1905. Luego, bueno, antes mencionaba Manuel Llano, ¿no? Aquí tenemos una parte de Brañaflor, no sé qué tal se ve. Claro, no sé, algunas cosas igual están muy pequeñas para ser leídas, pero bueno, son fragmentos que hemos cogido de partes donde se ve muy bien, ¿no? todo el tema del cántabro, ¿no?
todo el verano no se ve al hijo del murciélago cuando hace mucho calor, se mete el bicho en una torca y no sale de ella en todo el estío sin comer nada. Si sale de la torca, el sol lo calienta, el aceite que tiende sangre y se muere abrasado, ¿no? Aquí se ve también, por ejemplo, las formas verbales, ¿no? Muere. El cántabro no es solo fonética, tiene sus propias formas verbales y su manera de conjugar los verbos, ¿no? Y aquí esto se ve muy bien. La verdad que Manuel Llano es muy interesante a nivel lingüístico y a nivel literario también, porque es un escritor que yo creo que, vamos, a mí me encanta personalmente. Y luego tenemos autores muy originales, como por ejemplo, muy poco conocidos, como Justo Martínez González, que escribió, mira, tienen aquí un libro de Añoranzas. Son libros autoeditados, creo que son autoeditados, sí. Entonces no hay muchos, no son muy fáciles de encontrar, pero bueno, en bibliotecas sí pueden estar, que se llama Añoranzas. Tiene otro que es Monólogos y estampas de costumbres campurriano-montañesas. Él, aunque nació en Palencia, vivió toda la vida en Cantabria, vivió en Reynosa, y tuvo un gran interés por el cántabro, pero no solo a nivel de escribir prosa, sino que también escribió poesía y teatro. Entonces es muy interesante porque tuvo un interés muy grande en todo ello. Y además aquí, en el caso de Justo Martínez, es muy interesante porque aquí no escribe tanto, es un autor que no solo escribe, no solo pone en boca de otros personajes el cántabro, sino que lo pone en boca de sí mismo. Él mismo escribía poemas en cántabro, como por ejemplo El Rosario. Algunos, bueno, son es un tema sobre el que estamos trabajando, ¿no? Toda la investigación de la literatura en cántabro, ¿no? Que es muy bonito y muy interesante también. Y aquí, bueno, pues un ejemplo de uno de estos poemas que escribía él en cántabro. Es un autor que también hizo monólogos como pequeñas obras teatrales. Hay uno que creo que en YouTube se puede encontrar que se llama La Toreá, que aparece, que está también escrito en cántabro y que luego eran representados además por él mismo. O sea que escribió tanto prosa como poesía como teatro. Justo Martínez. Ya digo, no es un autor muy conocido, pero es muy interesante. Y bueno, luego tenemos otros autores más conocidos, como Jesús Cancio, Adriano García Lomas. García Lomas os sonará por lo que el libro de El lenguaje popular de la Cantabria montañesa, entonces bueno, una persona que tenía bastante interés por ello. Y luego Jesús Cancio, poeta comillano, que además de toda su obra poética, digamos, que escribió él individualmente, hizo, digamos, como una colaboración, o trabajaron los dos juntos en 2 tomos de un libro, o bueno, 2 libros, que es Del Solar y de la Raza, que es un libro que es una pena que no esté reeditado porque es muy interesante y que no se puede encontrar. Se puede en alguna biblioteca, se puede consultar, pero no es fácil, los 2 tomos no son fáciles de encontrar. Y la verdad que sería interesante que se pudiera reeditar este libro. También tiene poemas en cántabro, como este de Cristo de Mesones, que además es muy interesante porque bueno, a nivel ya dialectológico, ¿no? Adriano García Lomas, él era de Iguña, y Iguña justo es un valle que tiene la peculiaridad de que está en el centro de Cantabria, entonces está justo en el punto intermedio entre el cántabro oriental y el occidental, entonces tiene como todos los rasgos, tanto de las terminaciones en I como lo de la aspiración de la J, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Que dice como los rumores de la J clara, ¿no? Y se ve lo de las terminaciones en I, lo de la J aspirada, y es bastante interesante. La pena es eso, que es difícil de encontrar este libro. Bueno, este es un fragmento también de una obra teatral de Justo Martínez, al que mencioné antes. Y bueno, luego no solo hay libros, también hay artículos de prensa que, bueno, investigando en hemeroteca digital y por ahí se pueden encontrar bastantes cosas, ¿no? Camino a la Romería Montañesa, que es un anuncio en un periódico para anunciar creo que era en La Habana, era en Cuba, ¿no? Una romería que hacían los emigrantes cántabros que vivían en Cuba, pues para anunciarla, y escriben como un texto así en el cual pues los protagonistas hablan cántabro, ¿no? Y luego, bueno, este es otro artículo que dice: tiene que ir a la Academia del Dialecto Montañés, ¿no? Un artículo de 1928, así. Y bueno, claro, estoy hablando de cosas de hace muchos años, ¿verdad? Y parece como que ya no hubiera nada más, ¿no? Estos son los antecedentes. Ha habido y hay cosas ahora mismo y recientes y además muy interesantes, ¿no? Voy a hablar de publicaciones ya en el siglo XXI, aunque seguramente me esté dejando cosas, y allá, pero bueno, estos son a grandes rasgos, ¿no? Porque hay muchísimo más. Pero se han publicado, pues, algunos libros, como este de poemas, de haikus, en cántabro, que se llama Cance la cabaña vividora, ¿no? Que es un libro que es sobre haikus, un tipo de composición poética japonesa, ¿no? Que suelen ser 3 versos y suelen tratar temas así de la naturaleza. Y bueno, es un haikus, pero escritos en cántabro por Orlando, y es bastante interesante. Y luego está este de Camino Alberta, es un libro, es literatura costumbrista, pero escrito ya en el siglo XXI.
Hace poco, lo más reciente es una traducción al cántabro que se hizo de Tintín, de la Isla Negra, que se puede encontrar por ahí, que es muy... Vamos, yo ya lo tengo y es una iniciativa muy interesante también para acercarlo a la gente, ¿no? Porque, oye, no hace falta leerse... Y si a mí me gusta el cántabro pero no me gusta la literatura costumbrista, ¿qué hago, no? Pues leer Tintín en cántabro, ¿no? Es una opción. Luego también, hace 3 o 4 años, a Encuentro sacamos un par de ediciones de la revista Yelda, que es una revista de temas varios, escrita íntegramente en cántabro, donde se trata, pues desde... La idea de la revista también era que se trataran temas muy variados. Hay literatura, pero no solo hay literatura, también se habla de deporte, se habla de etnografía, se habla de muchos temas, ¿no? Y luego hay blogs también, blogs de personas que escriben en cántabro, uno que bueno, más conozco a los autores, ¿no? De La Becera, que ha escrito en cántabro, o El Robledal de Todos, que suelen utilizar el cántabro. Eso, las publicaciones periódicas, la revista Lábrigo, que fue una publicación en torno al año 2000-2001, anterior, y luego es la revista Yelda. Pero estoy hablando mucho de papel, ¿no? De cosas escritas, bueno, también digital, pero también tenemos todo el tema de la música, ¿no? La música, las letras de las canciones. Ha habido bastantes grupos en Cantabria que han hecho las canciones, o parcialmente todas, en cántabro, ¿no? Un grupo muy famoso, muy conocido, fue Loética, y aquí, bueno, hemos puesto el papel que acompañaba, digamos, al vinilo, donde aparecen todas las canciones. No sé cuál es el nombre que recibe en concreto, lo que acompaña al vinilo, pero bueno, que ahí aparecen todas las canciones, ¿no? Y la presentación de las canciones, la letra y la explicación de las canciones, y está escrito todo íntegramente en cántabro, ¿no? Esto es de 1992. Pero Loética no ha sido el único grupo, aunque seguramente fue un grupo bastante importante en el sentido de que fue un poco pionero en ese sentido, ¿no? Y muchos grupos pues vieron, anda, pues oye, que se pueden hacer letras en cántabro, que podemos... Y ahí sí, mucha gente también se animó, ¿no? En ese sentido. Además, en diferentes géneros, porque, a ver, la mayoría es verdad que donde más ha habido presencia del cántabro ha sido en el mundo del folk, quizá por el tema del apego a lo tradicional, y bueno, porque muchas veces es que las canciones es que se recogían directamente en cántabro, ¿no? Pero no es el único caso, ¿no? Hay grupos de diferente tipo, ¿no? El caso de, bueno, aquí mencionamos García Sucio, un grupo que era un grupo de rap que hacía letras en cántabro, o un caso muy reciente de un grupo Casombrena que hace letras también en cántabro, o bueno, Uruna, que van a tocar aquí mañana. Y Uruna es un grupo que también, bueno, sí sería un grupo de folk, bueno, muy peculiar en el mejor sentido de la palabra, que también hace sus letras en cántabro, ¿no? Y bueno, luego aquí algunos ejemplos del uso en internet, en redes sociales. De Encuentro pues tenemos cuenta de Twitter, Facebook, estas cosas, y no somos los únicos, hay mucha más gente que escribe en cántabro. Es curioso cómo, ¿no? De una lengua minorizada, apartada, ¿no? que salta de repente al mundo digital, y ahí encuentra muchísimo apoyo, muchísima gente que escribe, que lee, y por poner un ejemplo, luego lo comentaré, pero el curso de cántabro de los últimos 2 años también ha estado relacionado con la cuestión de la pandemia, pero bueno, no habría sido posible si no hubiera ese gran interés. Se ha hecho de manera online, se ha hecho de manera a distancia, y mucha gente asistía al curso. Además estaba muy bien porque permitía, digamos, que acudieran al curso una cantidad de gente que de manera presencial habría sido complicada, además que mucha gente reside fuera de Cantabria o tiene circunstancias difíciles, ¿no? Entonces llegó a haber en un primer momento apuntadas unas 400 personas, o sea que es un tema que despierta mucho interés. Es que eso también es una cosa que yo creo que no se dice lo suficiente, ¿no? Que es un tema que interesa realmente, ¿no? Y todo esto además funcionando de manera 100% autónoma, porque esto no es que institucionalmente se haya... No, esto es en el caso del Encuentro, las secciones que de manera completamente independiente, con nuestros limitados recursos, funcionamos así, ¿no? Luego, bueno, más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Twitter, en Facebook, en redes sociales, ¿no? De personas que escriben en cántabro. En algunos medios de comunicación también se escriben actualmente columnas y artículos en cántabro. Es el caso de Identidad Cantabria, que escribe Raúl Mollera, que suele escribir columnas escritas en cántabro, y entonces, bueno, tiene una presencia viva, ¿no? Ya no se trata de una presencia solo del cántabro como una cosa que
hace 50, 60 años alguien escribió un libro, alguien dijo, alguien tal, sino que es algo que está vivo, ¿no?, actualmente. Y que, bueno, mostramos estos antecedentes pues porque se vea que es una cosa que, bueno, que tiene una larga trayectoria y ahora simplemente pues ha saltado, digamos, con los nuevos medios, ¿no?, ha saltado a otros lugares, ¿no? O bueno, artículos también hablando sobre la cuestión del cántabro de Geromaní también, que escribe en el mismo medio. O bueno, un pequeño curso que se hizo también en este medio sobre temas de cántabro. Voy a hablar un poquitín también de lo de los cursos. Lo de los cursos ya lleva unos cuantos años haciéndose y bueno, es interesante porque es un tema que yo creo que genera, como he dicho antes, genera más interés del que parece. Y hay mucha gente que le interesa. Se han llegado a hacer se han hecho cursos en Santander, en Torlavega y en Laredo. Y bueno, si hay interés y tal, posiblemente pues se hagan en más sitios. Ya digo que los 2 últimos años se han hecho online y la verdad que es una cosa que ha funcionado muy bien. Habrá que ver un poco para este año próximo a ver cómo lo entarajilamos, ¿no?, ya cómo lo organizamos. Y luego, bueno, algunos recursos didácticos específicos. Claro, esa es otra cuestión. Si alguien quiere aprender cántabro, ¿tiene que leerse todos estos libros que hemos mencionado? No, porque no hace falta. O sea, no lo que quieres es aprender cántabro, no ser un experto en este tipo de... Bueno, si quiere, perfecto, pero que igual el interés simplemente aprender. Aparte del tema de los cursos, hay algunos materiales. Bueno, hay que sacó Adif, ¿no?, sobre el patrimonio lingüístico cántabro, o este más reciente, Ricky Raki, que sacó Jesús Salas, que sacamos, bueno, escrito por Jesús Salas y que publicamos desde Alcuentro, y que es un libro muy bueno. Mira, no lo he traído, pero es un diccionario de cántabro. Es interesante porque no solo tienes el diccionario donde buscas las palabras, es un diccionario. Normalmente los palabreros y lo que ha escrito Araceli te suele aparecer la palabra cántabra y el significado en castellano. Por ejemplo, pues yo qué sé, entarafilar, ¿no? Pues, organizar una actividad, por ejemplo, ¿no?, aparece ahí. En el caso del diccionario de Ricky Rack es interesante porque es un diccionario que se define a sí mismo, digamos, un diccionario de definición. Entonces, ahí la propia definición aparece, pues si buscas Hatu, pues cría de la vaca cuando tiene tanto tiempo, tal, pues viene la propia explicación, ¿no? Y es interesante también porque tiene una gramática de cántabro para aprender de manera autónoma. Si alguien tiene interés, pues es un libro, se puede descargar, se puede comprar, aunque no sé si quedarán por ahí, porque la verdad que se agotaron enseguida, pero creo que se puede descargar online, o sea que es accesible. Y luego hasta el tema de los cursos. Claro, la otra pregunta que puede surgir, y que adelanto porque igual alguien lo está pensando en este momento, es claro, habéis hablado de muchos dialectos, de partes, del oriental, del occidental, de no sé qué se enseña en los cursos. ¿Se enseña todo? Pues será una introducción de todos estos temas, se profundiza en una parte de la conferencia, de lo que he explicado ya antes, profundiza bastante, sobre todo en la parte introductoria, y luego se explica el cántabro de una manera, digamos, más estandarizada, unificada, ¿no?, utilizando criterios como, pues eso, unificar rasgos de una zona y de otra, y sobre todo, antes puse el caso de Adriano García Lomas, que hablaba de Iguña, ¿no?, de cómo vienen los rasgos del oriental y el occidental, y en el cántabro como estandarizado que se enseña, pues tiende más o menos a eso, ¿no?, a unificar un poco rasgos de una zona y de otra. Sobre eso, sobre lo de la estandarización del cántabro, yo creo que es una cosa ineludible. Es verdad y que además no va en contra de que existan luego diferencias y de lo dialectal, pero cualquier lengua que ha querido recuperarse, luego ha necesitado de cierta estandarización, de cierta... Y esto ha pasado en todo, ha pasado en el asturiano, en el extremeño, o sea, sucede, es que es inevitable, lo cual no quita que no pueda haber, por supuesto, diferencias, ¿no? Bueno, estos son algunos materiales que sacamos desde Alcuentro, ¿no?, para cosas que además funcionan muy bien por redes sociales, ¿no?, como vocabulario de animales, ¿no?, pues como se denominan en corbato, ¿no?, el cuervo, el bizu, esquilu, la ardilla, como se denominan en cántabro también. O, por ejemplo, tenemos aquí sobre las estaciones del año, verano, tardío, invierno, primavera, y cómo serían en cántabro. Y luego, bueno, o también esta, en la que, por ejemplo, esta diapositiva es interesante porque aquí se ve cómo, por ejemplo, la palabra tardío, ¿no?, el otoño, cómo se dice en diferentes idiomas, ¿no? Entonces se ve que, por ejemplo, tiene conexión en catalán, dicen la tardor, ¿no?, para decir
el otoño, ¿no? Y ahí tiene como más similitud. En cambio, otoño pues se parece más al inglés, ¿no? Autumn tiene más en común que con lo que comentaba yo antes, ¿no? Que el cántabro a veces tiene similitudes con lenguas cercanas, puede tener cosas en las que se parezca al castellano, pero también puede tener cosas que se diferencien y que se pueda parecer a su vez a otras lenguas, sobre todo romances, obviamente, porque son las con las que tiene conexión. Y bueno, termino esta parte y voy a dar paso a Araceli, que va a hablar ya, hemos hablado quizá del pasado, ¿no? Ahora un poco de la situación presente, nos hemos quedado, ¿no? Y ahora de lengua y patrimonio para el futuro, ¿no? Y bueno, doy la palabra a Araceli ya con esta parte, que esta sería la última parte de la conferencia. Gracias. Bueno, yo veo la hora, que son las 8:10, y voy a tratar de ser breve, ¿no? Para tampoco abusar, pero sí que llegamos a una parte que es la reflexión sobre tenemos todo este legado, ¿no? Todo este legado que fundamentalmente es un legado cultural, pero que también es un patrimonio común, que tenemos las cántabras y los cántabros, y que está seriamente amenazado. Antes hice un recorrido por los estudios que se habían hecho, ¿no? Sobre todo de tipo lingüístico, pero aun teniendo mucho disponible, ¿no? Porque es un poco la necesidad a veces de mantener el doble discurso, ¿no? Tenemos mucho, o sea, está todo muy bien fundamentado, pero tenemos poco, porque a la vez hemos perdido un tiempo precioso quizá, porque se podían haber hecho muchos más estudios lingüísticos, se podía haber conocido mucho mejor, ¿no? Cuando he recorrido el léxico, pues ustedes, que serán de diferentes partes de Cantabria, pues habrán echado en falta pues algunos de sus valles, ¿no? Que no se han realizado un estudio léxico sobre un valle concreto, sobre una zona concreta, y es así, o sea, tenemos zonas muy bien conocidas y zonas completamente desconocidas. Esto no quiere decir que el cántabro, no tenemos quizá tampoco una radiografía de la salud que tiene el cántabro, ¿no? Por ejemplo, si uno va a Vandáliga, pues quizás se sorprenderá de lo bien que se preservan muchos rasgos lingüísticos de la variedad occidental en el Valle de Vandáliga, en muchas zonas del Valle de Vandáliga, ¿no? En algunos pueblos concretos, quizá más que en otros, ¿no? Pero sobre Vandáliga no hay ninguno de los estudios lingüísticos que les he citado y ningún estudio lingüístico centrado precisamente en el Valle de Vandáliga, ¿no? Esto no quiere decir que en Vandáliga, si hiciéramos caso de los mapas que circulan por ahí, pues a lo mejor nos aparecía Vandáliga como en zona castellana o castellanizada, ¿no? Pero es simplemente por el desconocimiento. Yo creo que todos los que nos desplazamos por Cantabria sabemos que en los 102 municipios de Cantabria se habla cántabro, ¿no? Y se habla cántabro con diferente grado de castellanización, no por zonas, sino también por hablantes, ¿no? La diglosia nos toca a unos quizá más que otros, ¿no? A unas familias, a unas personas, etc., ¿no? Hay diferentes niveles de lengua, por eso a veces, por eso los lingüistas hablan de los continuos lingüísticos, ¿no? No es hasta aquí se habla esto y hasta allí lo otro, o estos hablan esto o estos hablan lo otro, ¿no? Hay muchas situaciones muy variables. Una de las cosas que también nos faltan son los estudios históricos o los estudios hechos en perspectiva histórica. Aquí les pongo un ejemplo. Antes Daniel comentaba esto de Santander, ¿no? De que el Internet de la Buena Gloria nos permite ver que en el siglo XVIII en Santander, pues cómo era el cántabro de Santander, el cántabro local, ¿no? Que se hablaba en Santander. Pues una fuente histórica que nos permite ver cómo era y cómo era la toponimia cántabra de Santander es el catastro de Ensenada, ¿no? Que se supone que es una herramienta de la monarquía, ¿no? Mandado a hacer desde Madrid, pero al final hecho por oficiales locales, ¿no? Y entonces en este caso vemos pues un molino en el sitio que llaman de la Llueza, ¿no? Y la Llueza es un topónimo pues muy cántabro, ¿no? Que este topónimo existe en muchas zonas de Cantabria, pero más cántabro en el sitio de la Palombera, ¿no? Donde se conserva además el grupo MB, ¿no? Los topónimos, palabras como lomba, lombera, que tienen que no decimos loma, sino lomba, ¿no? Eso es un rasgo muy típico de muchas variedades del Astur leonés, y en este caso vemos que en la capital, a mediados del siglo XVIII, se conserva muy bien este rasgo lingüístico, ¿no? Ya digo que una de las cosas que fueron urgentes y que siguen siendo urgentes es estas. Pero claro, también ha mencionado Dani que muchas de estas cosas se hacen por iniciativa personal, asociándose, uniéndose a otros que tienen el mismo interés, ¿no? y poniendo mucho esfuerzo personal. Sin apoyo institucional y sin un reconocimiento,
las lenguas minoritarias y las lenguas minorizadas van ahondando en la minorización, ¿no? Y así es como llegan a situaciones críticas e incluso a la extinción, ¿no? Lo oímos en las noticias con bastante frecuencia, pues la extinción de lenguas, ¿no? Y con la extinción de la lengua, pues vuelvo a decirlo, pero también se pierden formas de ver el mundo y formas culturales que son interesantes y que constituyen nuestra diversidad y por lo tanto nuestra riqueza. La cuestión de la revitalización de la lengua también nos permitiría revertir pues, algunas de las cosas que han ido ocurriendo, ¿no? No sé si en algún momento pues, podríamos las cántabras aspirar, ¿no? Las cántabras y los cántabros a que se revertieran algunas castellanizaciones, ¿no? O por lo menos a una cartelería bilingüe, ¿no? Porque hay algunos casos como muy flagrantes, ¿no? Si uno va a Udías, pues creo que le costaría encontrar a gente de determinada edad que le llamara rodezas, ¿no? La mayoría de la gente, incluidos mis abuelos, decían ruezas, ¿no? Pero en la cartelería oficial, ¿no? que se hace en un determinado lugar y con una determinada perspectiva, bueno, esto no es exclusivo de Udías porque ya con estudios lingüísticos históricos podemos determinar el momento en el que ocurren estas castellanizaciones, en el momento en el que pues, Río Miera o Río Corvo se hacen comunes en los mapas y en los documentos oficiales a costa de Rumiera o de Corvo, ¿no? Que son las formas que en un momento dado son las generales. Hace unos 2 meses, Raúl Molleda, que tiene esta columna en el diario Cantabria, en la columna Mugu, en un artículo que publicó que se titula De allí a acá, ¿no? de allí a aquí, a este tiempo, hablaba un poco de lo que había ocurrido en estos 40 años de democracia, ¿no? Desde un momento puntual, desde que en la Constitución Española, en el artículo 3 de la Constitución Española, donde se habla de las lenguas oficiales de España y demás, pues en el título 3 se menciona esto, que las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y de protección. Y la reflexión que hacía Raúl Molleda, que es muy sencilla de compartir, o sea, es muy fácil compartir con él esta reflexión, porque dice que en realidad, bueno, que a lo mejor hemos estado preguntándonos si es lengua, si es dialecto, si es asturleonés, si es castellano, cualquier cosa, pero en cualquier caso lo que sí que era, desde el minuto cero, desde 1978, era una modalidad lingüística que se encontraba en territorio del Reino de España, ¿no? Entonces, que podía haber sido perfectamente protegida pues a través del artículo 3 de la Constitución Española, ¿no? Hay algunos otros marcos legales distintos de la Constitución Española que nos habrían permitido ya hace tiempo darle un apoyo institucional y un reconocimiento oficial al cántabro, ¿no? y que no estuviera en esa situación de minorización en la que se encuentra. La UNESCO, pues un órgano muy prestigioso de las Naciones Unidas que todos conocemos, elabora desde hace muchas décadas un instrumento que lo piensa como instrumento para la protección de la diversidad lingüística mundial, que es el Atlas de las Lenguas en Peligro, y aquí incluye como lengua el asturleonés y como variantes de esa lengua, pues las variantes del asturleonés, el asturiano, el mirandés, el extremeño y el cántabro, que aparece aquí donde lo señala Daniel. Entonces, sí que estas recomendaciones que hace la UNESCO y que estas clasificaciones que hizo la UNESCO sobre el grado de amenaza en la que se encuentra una lengua, las lenguas del mundo, porque este atlas incluye todas las lenguas, es el atlas de las lenguas del mundo en peligro, ¿no? Primero había hecho el libro rojo de las lenguas en peligro, luego hizo este atlas que además está disponible en internet, que es interactivo, que se puede consultar un montón de información sobre el grado de amenaza. UNESCO establece 7 grados de amenaza. Y para el asturleonés ha dicho que está definitivamente amenazada, ¿no? En mi opinión, esta es la clasificación del asturleonés. Si la UNESCO emitiera una clasificación de las variedades lingüísticas del asturleonés, yo creo que el cántabro no estaría en la categoría 5 o 6, que me parece que podría estar en la de gravemente
amenazada, porque no todas las variedades de la lengua asturleonesa tienen la misma salud. Y si comparamos, bueno, aquí tenemos a nuestros vecinos, si comparamos la situación del cántabro con la situación del asturiano, pues yo creo que está claro que es mucho peor la situación del cántabro. Se han hecho, bueno, sobre UNESCO también tengo que decir que es curioso, bueno, no es curioso, es lamentable quizá, que así como hacemos mucho caso de lo que dice la UNESCO, ¿no?, cuando se trata de que 9 cuevas con arte rupestre cántabras estén incluidas en clasificaciones de la UNESCO, o que la UNESCO vaya a reconocer los valles pasiegos como reserva de la biosfera, pues hacemos oídos sordos, sobre todo las autoridades, que es a las que compete en primera instancia las cosas que dice Naciones Unidas, ¿no? Pues hacen oídos sordos a este tipo de advertencias con otros aspectos del patrimonio, ¿no? Cuando se trata de patrimonio histórico sí, pero cuando se trata de patrimonio lingüístico, como no me interesa tanto, quizá no. Hace unos años hubo un intento bastante serio de la plataforma Exclave, bastante serio, no muy serio, de la plataforma Exclave, una plataforma que se constituye por el patrimonio lingüístico cántabro, que la forman diferentes asociaciones, que estaban en ese momento trabajando, te digo, mucho y muy bien por la revitalización del cántabro, que intentan que el cántabro tenga un apoyo institucional y lo intentan vía BIC, ¿no?, la categoría de bien de interés cultural. Si podría el cántabro ser declarado bien de interés cultural de Cantabria. Y bueno, se hizo un manifiesto, se adhirieron a este manifiesto pues bastantes sectores importantes de la sociedad cántabra, y yo creo que el Centro de Estudios Montañeses llegó a firmar este manifiesto, catedráticos de universidad, bueno, ya digo, y la Consejería de Cultura rechazó incoar este expediente de BIC, además con un informe pues bastante poco comprensible, ¿no?, escrito quizá desde un desconocimiento, una mezcla de desconocimiento sobre la realidad lingüística de Cantabria y no pocos prejuicios también sobre el cántabro, y se denegó la declaración de BIC, ¿no? Son figuras de protección que además no llevan aparejada o mucho más que el título, ¿no?, porque no hay dotaciones presupuestarias asociadas enormes ni pequeñas, es más bien simbólico, ¿no? Y además yo tengo que decir también que son vías que no son las vías habituales, quiero decir que parece que en Cantabria hay que buscar siempre, ¿no?, el camino, la puerta de atrás, porque en otras comunidades autónomas creo que para fijarnos en cuál es la categoría de protección que le tenemos que dar a una lengua minoritaria en nuestro territorio, no tendríamos, ya el camino ha sido recorrido unas cuantas veces por unas cuantas, ¿no?, comunidades autónomas, por ejemplo, si pensamos en el marco español. Y entonces lo que se suele hacer pues es incluirlo en el Estatuto de Autonomía cuando nos incluyeran en primer momento, que es lo que han hecho pues, Asturias, ¿no?, que está en el artículo 4, creo recordar, y luego pues el camino hacia la oficialidad, que ya sabemos que es mucho más largo, pero por lo menos en Aragón es un buen ejemplo también, con inclusión en el Estatuto de Autonomía, creación de una academia y diferentes iniciativas, y una promoción decidida por parte del gobierno aragonés, cambios en la toponimia, ¿no?, en la cartelería, en la señalización, bueno, pequeños pasos que se van dando para revertir, ¿no?, este arrinconamiento artificial de la lengua vernácula o de la lengua local. Pero bueno, la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, esto no fue una mala idea, porque al final la lengua, a diferencia de lo que pensaba esta persona anónima que redactó el informe de la Consejería, la lengua sí que forma parte de nuestro patrimonio etnográfico, forma parte de nuestra identidad, nuestras formas de hablar, bueno, pero no solo de las nuestras, de las de cualquier ser humano, ¿no?, la forma de hablar del ser humano y el vehículo que utiliza para expresarse con otros seres humanos es una parte constitutiva de su identidad, pues muy importante. Bueno, y la situación que tenemos es de desprotección legal, ¿no?, más por voluntad que porque no existan marcos, porque ya digo que el Gobierno de Cantabria nunca ha tomado medidas para su protección, ni siquiera esta declaración de BIC que se le ofreció, ¿no?, que no era iniciativa suya, pero que a la que podía sumarse, ya digo, a la que se había sumado pues muchos, las fuerzas vivas, ¿no?, de la cultura en Cantabria, digamos.
También hay otro instrumento que es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que está firmada por España. España ha adquirido compromisos que cumple en relación con otras lenguas minoritarias, ¿no? Pero que, bueno, que con las variedades lingüísticas del astur-leonés o con el astur-leonés, pues hay una dejadez más clara. Se trabaja, eso no quiere decir que no haya una protección social del cántabro, porque sí que la hay una protección por parte de muchos miembros de la sociedad civil, ¿no? que hacen iniciativas. Un ejemplo claro son las asociaciones, ¿no? Desde Montañés Abora, que fueron pioneros en los años 80, creo recordar, a asociaciones que existen actualmente como el Argallo o el Encuentro, ¿no? y iniciativas particulares, pero también merecería la pena reconocer a las editoriales que publican en cántabro. Cuando he hecho este recorrido histórico, pues habrán visto algunas, ¿no? que conocen, Librucos o Cantabria Tradicional o Ediciones Tantín, ¿no? que han editado mucho en cántabro, ¿no? Incluso a veces pues arriesgándose, ¿no? Porque al final una editorial es una empresa, pero uno sí sabe que un libro puede tener lectores, y de hecho los tienen, o sea que vamos, que de hecho algunos son hasta difíciles de encontrar, ¿no? Porque se agotan. Luego últimamente también ha pasado que ha aumentado el uso del cántabro en las redes sociales muchísimo, entonces al cambiar de medios también cambian las dinámicas, y bueno, y pasan cosas muy interesantes como esos 400 matriculados en el curso online de cántabro, que supera además la matriculación de las escuelas oficiales de idiomas en algunos idiomas, y esto es, bueno, yo creo que es a tomar nota. Pero luego se diversifica mucho el tipo de acciones que se realizan, ¿no? Como se traducen obras literarias a cántabro, se publican obras literarias bilingües. También, claro, estamos tentados a veces de observar, y está bien que lo hagamos, lo que se hace en otros sitios y lo que no tenemos nosotros, o a lo que parece que no podemos aspirar, ¿no? Por ejemplo, el cántabro no se ha introducido en la escuela como materia voluntaria y optativa, y si esto sí que ocurre en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Aragón. En Aragón también se forman los maestros y a las maestras de determinadas áreas aragonesas para que enseñen en aragonés, ¿no? Aquí todavía se sigue estigmatizando a los hablantes, se sigue castellanizando en las escuelas, ¿no? Que quizá de manera menos dramática que hace décadas, pero también se sigue haciendo. No hay un título universitario de cántabro, que esto también, pues, desde 2010 en la Universidad en Aragón se enseña este título específico. No se forman maestros, ya he dicho, y luego se realizan muy pocas tesis doctorales en cántabro o sobre el cántabro en la Universidad de Cantabria. De hecho, la Universidad de Cantabria, pues habrán visto que es un poco también el gran ausente en algunas de lo que he enseñado anteriormente, ¿no? Quería también reconocer el trabajo que se ha hecho sobre la toponimia, que quizá es uno de los aspectos que a veces a los hablantes más le preocupan, ¿no? ¿Quién no ha tenido que ir al catastro a que le corrijan el nombre de algún prao, ¿no? O quién tiene las escrituras de sus praos o de su casa con un nombre que tiene multitud de errores, etcétera, ¿no? Y que a veces genera problemas administrativos. Pues esto también es del escaso conocimiento que tenemos sobre la toponimia menor y también sobre la toponimia mayor, ¿no? Los problemas que generan son diferentes. Pero bueno, quiero reconocer el trabajo que ha hecho Raúl Molleda, que es autor del mapa de la toponimia tradicional de Cantabria, que editó Adic en el año 2007, pero que además es una persona que ha trabajado también muchísimo en otros aspectos, ¿no? En el aspecto de la revitalización lingüística, de la transmisión del cántabro, enseñando cántabro. Bueno, yo creo que es una figura de referencia y es justo que lo reconozcamos. Y bueno, no me quiero extender, que a lo mejor me he extendido más de lo que pensaba hacerlo, pero bueno, yo creo que esperamos haber dado como un panorama general, pero también de modo introductorio, porque tampoco era nuestra idea trasladar todo lo que existe y todo lo que hay. Hay muchísimo más, afortunadamente, que lo que hemos mostrado, tanto en bibliografía como en acciones de revitalización del cántabro. Y ya digo que nuestra asignatura pendiente es el apoyo institucional, ¿no? Porque bueno, todo el mundo es consciente de la pérdida de este patrimonio, pero también de la pérdida de los hablantes, ¿no? Cada vez más es más difícil encontrar
pues al hablante, que mantiene los rasgos lingüísticos de una manera consistente y sólida, ¿no? Y cada vez será más frecuente pues estas variedades, ¿no? De castellanizadas, de cántabro castellanizado o de castellano de Cantabria, como ya empiezan a estudiar los filólogos. ¿Quieres añadir algo más? No, nada, poco que añadir a lo que ha comentado Araceli. Sí, que es un tema que urge realmente, porque al no haber muy poca transmisión generacional, antes lo vimos en el vídeo introductorio, ¿no? Estamos hablando de el caso decían esta mujer que conserva muy bien el cántabro, pero claro, una mujer de 90 años, quiero decir, lo normal, lo habitual no debería ser que solo lo hablaran las personas más mayores. Lo normal, lo habitual es que hubiera habido una transmisión generacional. ¿Por qué no lo ha habido? No porque la gente voluntariamente haya dejado de utilizarlo, porque eso nunca sucede. La gente nunca deja de su cultura, su patrimonio, pero cuando hay una estigmatización, cuando hay una serie de prejuicios que todos conocemos, ahí es cuando... Entonces, es muy importante también que se haga esta cierta pedagogía también desde las instituciones, porque eso ayuda a dar respetabilidad a las cosas, ¿no? En el sentido, voy a contar una anécdota en ese sentido. Me decía una vez, una amiga me contaba que su padre toda su vida se habían reído de él porque él decía el garguelo, para decir la garganta. Dicen, es que el garguelo. Y hasta que un día se encontró, pues no sé si sería el diccionario de cántabro, un libro de algo de cántabro, y entonces lo vio escrito. Y entonces fue donde una persona que era la que se reía y tal, le dijo, mira, aquí lo tienes, tal, que esto es... Y en el momento que se ve por escrito, que se ve respetado, que gana esa respetabilidad, también es una cosa que sirve a las personas, porque estamos hablando mucho de patrimonio, y es un patrimonio valiosísimo, pero que también el patrimonio lo viven personas, ¿no? Y todo el estigma y todo eso que se ha sufrido con este tema no debería ser así, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que se haga, todo lo que ayude a dar respetabilidad, a normalizar, a todo este tipo de cosas, es una cosa útil, no solo por una cuestión de patrimonio, que desde luego es valiosísimo, porque yo creo que no se puede negar que esto es una cosa muy valiosa, muy interesante, pero es que aparte de todo eso estamos hablando también efectivamente de derechos de personas, ¿no? Incluso de los derechos, a veces una reflexión, ¿no?, que hacíamos el otro día, los derechos no solo de las personas que lo hablan, sino quizá de las generaciones más jóvenes que por determinadas circunstancias no lo han podido aprender de manera normal, en su casa, como debería ser, habría sido lo normal, ¿no? Y por eso hay que hacer cursos y por eso hay que hacerlo de esta manera, porque es la manera de... ¿no? Y bueno, no me quiero extender mucho más, pero eso era básicamente lo que quería decir. Así que nada. Con cuánto tiempo disponemos, tampoco extendernos muchísimo, pero si hay preguntas y así, pues encantados de responderlas. No os voy a poder acercar el micro porque tengo un cable, así que, pero bueno, yo creo que se escucha bien. Si alguien quiere comentar algo o alguna pregunta, hemos hablado de muchos aspectos que igual alguien quiere profundizar un poco. Ha quedado todo muy claro, por lo que veo. Ha quedado todo bastante... Bueno, no sé, si a alguien de todas formas le da un poco de apuro el hablar así público y tal, nosotros ahora cuando salgamos, o ahora después, cualquier cosa que nos queréis comentar, vamos, encantados, ¿eh? O sea que... Así que eso. Y muchas gracias a todos y todas por venir y por haber estado aquí este rato tan agradable, ¿no? Porque la verdad que ha sido muy agradable, yo creo, y nada, agradeceros el haber venido y volver, bueno, agradecer también a Vic y a la organización pues, por todo esto.